Buenos días, un gusto saludarles y ver tan concurrido el foro, esas actividades que son para todos ustedes. Esta conferencia magistral, como decía el profesor Romualdo, evaluación y mejora educativa. El profesor Pedro Ravela Casamayó es profesor de filosofía y máster en ciencias sociales y educación por Flaxo, Buenos Aires. A lo largo de su carrera, se especializó en temas de evaluación educativa, sobre los que ha sido investigador, docente y asesor en varios países de la región. En Uruguay fue director de evaluación en la Administración Nacional de Educación Pública, coordinador nacional del estudio PISA, director del Instituto de Evaluación Educativa en la Universidad Católica, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es coautor del libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, libro muy conocido por todos ustedes y que seguramente han leído y reflexionado. Actualmente trabaja en forma independiente como investigador y docente en temas de investigación y evaluación educativa. Profesor, sea usted bienvenido. Es un placer contar con su presencia y su participación. Adelante. Muy buenos días para todos. Para empezar, mi agradecimiento a Auralia y a todo el equipo de la asociación que estuvo organizando la actividad y por su invitación a estar aquí, y también a la Secretaría de Educación del Estado. Les agradezco mucho por las devoluciones y los reconocimientos que nos hacen a mí y a los colegas en torno al libro y a lo que les ha aportado para trabajar en el aula. Eso es igual que les pasa a ustedes seguramente en el aula. Lo más gratificante de la tarea docente siempre es la devolución o el reconocimiento que nos hacen los estudiantes cuando algo de lo que hacemos los entusiasma, les abre nuevos horizontes, etc. Lo que pasa a nosotros como autores del libro. Así que para mí es un gusto estar con ustedes. Les agradezco esos reconocimientos. Voy a trabajar temas que más o menos han visto a partir del libro. Les pido que pongan en pantalla la presentación. Lo que ven en pantalla son la primera palabra que nos decían los docentes en varios países de América Latina cuando les decíamos evaluación. Era una entrevista en profundidad y les decíamos, bueno, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo evaluación? Y el tamaño de las palabras refleja la frecuencia. Y evaluación, como pueden ver allí, primero que nada es trabajo extra, ¿sí? Yo siempre digo, la tarea, probablemente la parte más ingrata del trabajo de un docente es cuando tiene que evaluar, porque enseñar, trabajar con los estudiantes en el aula es entretenido. Evaluar siempre es trabajo que nos llevamos a casa y que está muy vinculado a una práctica que es la de calificar. Calificaciones, corregir, corrección, medir. La evaluación está muy vinculado en nuestro imaginario y en nuestra práctica a eso. Y este es el sombrero del libro del Principito de Saint-Exupéry, que el Principito decía, no es un sombrero, es una boa que se tragó un elefante. Y nosotros usamos mucho el libro esto de la imagen de la evaluación como un elefante invisible. Es una práctica que tiene una enorme importancia para los estudiantes y para lo que aprenden, y sin embargo suele estar invisibilizada o naturalizada. Asumimos como que las cosas son como las hacemos habitualmente, y la manera de evaluar es ponerle calificaciones en general a diario a los estudiantes. Por eso usamos esa frase, dime quién evalúas y te diré quién es, cómo enseñas. El secretario de Educación la amplió un poquito más, dime qué herramientas de evaluación usas y te diré sobre tu
profesionalidad y demás. La evaluación, por un lado, nos permite mirar qué es lo que está pasando en el aula, qué es lo que estamos comunicando a los estudiantes como importante, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta, a partir de la investigación y el trabajo con docentes, de que la evaluación puede ser un buen punto de partida, una buena puerta de entrada para modificar la propia enseñanza. Y parte de lo que nos hemos dedicado a hacer es a trabajar en taller con docentes, tomando como partida el modo en que están evaluando y ayudarlos a avanzar desde allí. En general, mi convicción, también como lo acaba de decir el secretario, es que el modo de enseñar no se cambia de un día para otro, sino que requiere trabajo continuo, en colaboración con otros, oportunidades para ir haciendo mejor lo que uno hace. Y cuando un docente tiene esa oportunidad, en general puede hacer cosas fantásticas. Comento, buena parte de lo que trabajamos en el libro y lo que les voy a comentar hoy, tiene base en 2 trabajos de investigación, uno que se hizo en 2008 en 8 países de América Latina, en sexto de primaria, están allí, y otro en 2012 en tercero de secundaria, en 4 países. Y el producto de esos 2 trabajos fueron 180 entrevistas en profundidad con docentes y lo más importante, 8.000 registros de tareas de evaluación. ¿Cuáles son las tareas que les proponemos a los estudiantes en el aula cuando los evaluamos? Y la principal constatación de esos estudios fueron 2 aspectos. El primero es que tendemos los docentes a calificar la mayor parte del tiempo. Solemos interpretar la evaluación como calificación. Y segundo, que las tareas sobre las cuales calificamos, en general son tareas que desde el punto de vista cognitivo requieren muy poco. Básicamente, repetir cosas que fueron aprendidas y memorizadas, o aplicar de forma menos mecánica una fórmula, un principio, una ley. Pero les damos muy pocas oportunidades, muy pocas tareas a los estudiantes que requieran realmente reflexión de su parte, demostrar comprensión, usar el conocimiento en situaciones propias de la vida real o del trabajo en la disciplina. Y enseguida voy a pasar a proponer, pero primero es importante que caigamos en la cuenta de lo que hacemos, y estoy seguro que ustedes en general se van a ver reflejados en algunas de estas imágenes que voy a presentar. Lo primero que constatamos es que hay como 2 mecanismos opuestos, pero igualmente arbitrarios, de calificar a los estudiantes. Hay docentes que prefieren utilizar el promedio matemático, ¿sí? Y la nota es el resultado de una serie de puntajes, notas que al final se promedian. Y hay otros docentes que dicen, no, yo no lo hago matemáticamente, yo califico a partir del concepto que yo tengo de cada estudiante. Y voy a detenerme un minuto en cada una de estas. Estos son de estos 2 que son como extremos de un continuo. El utilizar o concebir la nota como un promedio matemático implica, primero, ponerle, en general uno pone una serie de tareas, a cada tarea le pone puntos, y luego uno suma los puntos y hace alguna forma de relación entre el puntaje total y la escala de calificación. Entonces, si la prueba tenía 30 puntos, bueno, para sacar 6, que es la nota de suficiencia, hay que tener 15 puntos, la mitad. Sería un modo habitual de hacerlo. Y después uno agrega otras notas por actitudes, tareas, etc. Esto aparentemente es objetivo, son números, me da la sensación de tranquilidad, de que estoy actuando matemáticamente, objetivamente. En realidad muchas veces depende de las tareas. Por ejemplo, les comento un error típico cuando uno hace esto, y que uno no se da cuenta. Normalmente uno le pone más puntaje a las tareas más difíciles. Los profes de matemática, mi esposa es profe de matemática, entonces tengo muchos ejemplos de matemática. Los profes de matemática muchas veces ponen un par de ejercicios especialmente difíciles que son para que se luzcan los mejores estudiantes, pero ya saben que la mayoría no los va a poder resolver. Y muchas veces, como son los más difíciles,
tienen más puntos. Eso, sin darse cuenta, perjudica a los estudiantes de desempeño promedio, porque les hace más difícil llegar a una nota de aprobación. ¿Por qué? Porque si la prueba tiene 30 puntos, pero 10 de esos puntos corresponden a 2 o 3 ejercicios especialmente difíciles, que la mayoría no va a poder hacer, para el estudiante promedio, en realidad la prueba tiene 20 puntos. Con lo cual, llegar a 15 implica llegar al 75%. Y estoy perjudicando a esos estudiantes. La decisión principal que tengo que tomar con un examen o con una prueba no es quiénes son los mejores y los que se destacan, sino quienes logran el nivel satisfactorio necesario para aprobar. Entonces yo debería, si quiero poner ejercicios para especialmente difíciles, considerarlos por fuera del puntaje y aclararle a los estudiantes, estos 2 no los hagan hasta que hayan hecho todos los demás, es solo para los que lleguen hasta allí, pero no los consideraría en el puntaje. Pero esto es solamente para ejemplificar que detrás de los procedimientos matemáticos a veces hay problemas. Y eso termina en cosas que a veces tienen poco sentido. Esta tablita es de Colombia, donde ponen decimales y entonces una nota de 4,8 a 5, 5 es el máximo, significa un desempeño superior. Y uno dice, bueno, ¿y qué diferencia habrá entre un 4,7 y un 4,8? ¿Qué quieren decir esos puntos? En general, el significado es ambiguo porque mezclan muchas cosas. El resultado en la prueba, pero, por ejemplo, este profe dice, cada vez que quedan tareas o se hacen actividades en clase, los primeros que llegan tienen 5 décimas más. ¿Sabes? Por ejemplo, vemos la ecuación matemática, el sonido de la luz, y hacen un cartel y los que lo hacen primero tienen el puntaje y lo pegamos en la sala. Entonces, la nota termina siendo un promedio de cosas muy diversos, décimas por ser rápido, décimas por levantar la mano y participar en la clase. Del otro lado, esto es propio de mi país especialmente, muchos profes son muy, sobre todo en las áreas humanísticas, decir, bueno, no, matemáticamente no lo puedo hacer. Entonces nos dicen, yo lo hago subjetivamente, porque depende, ¿para quién? Un 6 para vos no es lo mismo que un 6 para mí. Y entonces el maestro nos dice, yo hago al revés, yo tengo la visión global de que a fulano le tengo que poner tal nota y cambio las notas de oral para que el promedio me dé eso y no me joroben. O sea, lo que hace el profe es decir, tiene una especie de epifanía, fulano es un 7, mengano es un 6, fulanito es un 5, y luego le pone la nota y arma los promedios para que los promedios den lo que él quiere. Lo cual no está mal, en general en la vida tiene que cumplir los requisitos administrativos y a la vez hacer cosas que tengan sentido. El problema de este segundo procedimiento es que muchas veces no está claro cuáles son las cosas que el docente está observando, por un lado, y el segundo riesgo que hay en esto, y en la calificación en general, es que la nota termina siendo un atributo de la persona del estudiante y no de su desempeño. Eso es muy peligroso. Cuando uno dice fulanito es un 7 o fulanito es malo para matemáticas, eso pasa a ser parte de la identidad personal. Entonces es muy delicado cuando uno califica de ese modo. Uno debería calificar más enfocándose en tu tarea. Esta tarea fue un 7, esta tarea amerita tal nota por tales razones, pero no tú eres tal nota o tal otra. Ok, y lo otro que es muy complicado es la cantidad de cosas que entran cuando uno califica. Entonces, aquí hay una pequeña selección. Por un lado está toda la parte actitudinal, evalúo constantemente, conducta, higiene, trabajo, participación, interés, califico lo afectivo, la colaboración, cómo se comportan, etc. A esto yo le llamo el gran hermano, esto de ponerle nota cada vez que el estudiante hace algo le estoy poniendo puntos. En el fondo lo termino al estudiante a actuar no por convicción ni por valores, sino por la nota. Voy a hacer esto para que me pongan una nota. Otra tendencia es
que yo la llamo en broma La vida es bella, como la película, es esta tendencia que a veces tenemos los maestros en primaria de todo es felicito, todo es precioso. Algunos docentes nos dicen, todo trabajo tiene validez, ¿cierto? Si bien hay alumnos que no trabajan como uno espera, no es correcto decirles que su trabajo está mal. Yo pongo cartelitos que dicen corrige ortografía, dedíquese, debe mejorar. Para algunos tengo sellos. Es otra situación complicada. Está muy bien que a todo el mundo hay que reconocerle algo positivo para motivarlo. Pero si nunca le digo al estudiante que tiene errores o que hay cosas que hay que mejorar y especificarle cuáles, difícilmente puede aprender. Un tercer enfoque es la cuestión de valorar el esfuerzo. Esto, frase textual de unos maestros, el que hizo el trabajo de hormiga pasa. Dice, el grado de cumplimiento de las tareas es evaluado más allá de si está bien o mal la tarea. Si intentó hacer algo, la información, si hizo una búsqueda, tiene que haber tenido un trabajo continuo. El que hizo el trabajo de hormiga, que se mantuvo todo el año, ese pasa. Yo esto le llamo en broma el elogio de la esclavitud. O sea, premiamos el esfuerzo aunque no lleve a ningún lado. No, o sea, el esfuerzo hay que valorarlo, pero el esfuerzo, si está bien orientado, me tiene que conducir a mejorar en algo. O sea, no puedo... Esto en el fondo implica bajar las manos, es decir, bueno, el que se esfuerza y se mata, aunque no aprenda nada, igual pasa. Algo está fallando en mi trabajo docente cuando actúo de esta manera, porque debería orientar al estudiante para que el esfuerzo sea productivo. Y por último, la noción esta de que la nota en el fondo se termina transformando en el objetivo del trabajo educativo para los alumnos, ¿no? Esto nos decía un docente en Chile, la nota es como la plata. Yo en todas las clases pregunto para que se ganen sus puntos. En casa, si te portás bien, tenés permiso para salir. Acá tenés puntos. Los alumnos solo se toman en serio aquello que se califica. Es como por plata, la nota es la plata. Es algo que nosotros construimos, que la cultura en la que vivimos construimos, que los papás construyen cuando demandan la nota, pero que termina tergiversando la motivación del estudiante por el aprendizaje. La educación pasa a ser un juego de ganar notas y no de aprender y de gustar del conocimiento. Muchas de estas cosas, si me da el tiempo al final, aplican también al tema de la evaluación docente, que sé que es particularmente sensible aquí en México y espero llegar a hacer unas reflexiones sobre ese tema al final. Pero en síntesis, la nota termina siendo como la fórmula de la bruja. La imagen está cortada, pero es la bruja que revuelve el caldero. La nota combina una cantidad de cosas, de trabajos, pruebas, participación en clase, higiene, portarse bien, traer trabajos, etc. Y al final nadie sabe qué quiere decir el promedio. El papá se queda tranquilo si tiene el niño promedio 8, se preocupa si tiene promedio 5, pero en realidad nadie sabe exactamente qué de todas estas cosas tiene que valorar, tiene que mejorar el estudiante. Por eso confunden, no está claro el significado, se transforman, como ya dije, en el objetivo del estudiante y sobre todo desalientan a los estudiantes con dificultades, porque el estudiante 10, el estudiante 9 le gusta el juego, porque es gratificante, le va bien, lo reconocen los demás, lo reconocen los papás. Pero el estudiante medio, 5, 6, 7, esto termina siendo frustrante, porque además muchas veces se esfuerza, mejora, pero nadie se lo reconoce. Yo a veces digo en broma, en educación es como que a veces le damos un premio al que ya se ganó la lotería. O sea, al que ya, porque todos tenemos dotes naturales para algo, ¿sí? Hay gente que es muy buena corriendo, hay gente que es muy buena en matemática, hay gente que es muy buena en lectura. Y en general la calificación suele premiar a los que ya son buenos y no tanto mirar el progreso que cada estudiante, que hacen los estudiantes que parten de niveles más bajos. Entonces ahí hay todo un desafío que hay que pensar.
Cierro esta parte con la frase de Shepard y esa imagen, ¿no? El consumo excesivo de alcohol puede ser perjudicial para la salud. Del mismo modo, Shepard dice, el exceso de calificaciones menoscaba la orientación de los estudiantes hacia el aprendizaje. Terminamos volviéndolos literalmente adictos a la nota. Paso a proponer y a intentar echar luz sobre este tema y cómo pensar la evaluación para la mejora. Y para eso me interesa pensar en las disciplinas deportivas. Allí tienen 3 imágenes. En estas disciplinas hay que evaluar. Hay un jurado que evalúa y califica a la chica por su desempeño en gimnasia olímpica, en salto sincronizado. Este señor aquí le tengo especial aprecio porque yo corro. Y este hombre es Eliud Kipchoge, campeón olímpico y récord mundial en maratón. Entre estas 2 tipos de disciplinas hay una diferencia fundamental. Aquí, en maratón, es muy fácil evaluar, porque es el dato objetivo de quién pone más tiempo en correr 42 kilómetros. No es muy difícil. Pero en gimnasia olímpica y salto sincronizado es mucho más complicado. No hay un elemento objetivo que yo diga, esta saltó o hizo el desempeño mejor. Entonces, por eso es necesario un jurado que califica. Y no basta con uno, porque todos sabemos que la calificación es subjetiva. Entonces, por eso hay varios jurados. En educación, la evaluación se parece más a esta situación que a esta. En general, salvo cuando uno tiene una prueba estandarizada y pone un punto, pero en general en educación en que tenemos desempeños complejos, se parece más a evaluar gimnasia olímpica o nado sincronizado o salto sincronizado. Ahora bien, ¿cómo se hace ese proceso de valorar para tomar una decisión tan difícil como decir quiénes clasifican y quiénes ganan medallas? Hay un jurado. Y hay un jurado que evalúa subjetivamente, por eso son varios miembros, si no bastaría con uno, si hubiera posibilidad de ser objetivo. Sin embargo, hay muchos. Esos jurados tienen una percepción, observan el desempeño y hacen una valoración. Con esto lo primero que digo es, la evaluación siempre es subjetiva, siempre tiene un componente de subjetividad, también la nuestra, no se puede eliminar la subjetividad. Pero hay una diferencia entre subjetivo y arbitrario. ¿Que cuál es? Que los criterios son absolutamente transparentes. O sea, la chica que hace la gimnasia olímpica sabe perfectamente qué es lo que están mirando los jurados y todos los jurados están mirando lo mismo y tienen ciertos acuerdos. Después va a haber algunas diferencias en la valoración, unos van a poner más puntaje, otros menos. Entonces, primer reflexión para nosotros. Muchas veces los estudiantes no saben exactamente qué es lo que esperamos de ellos. Cuando nos preguntan qué va para un examen, en general nuestra respuesta es una lista de temas, pero no una explicación de qué esperamos que sean capaces de hacer. Entonces ahí tenemos un primer problema donde la evaluación se vuelve arbitraria para el estudiante porque no entiende muchas veces del todo qué es lo que nosotros estamos esperando de él, qué buscamos. Entonces, primera cuestión, pero hay un jurado entonces que tiene una serie de criterios. En el caso de la gimnasia olímpica le pone un puntaje por cómo entra a la pista, por la sincronización con la música, por alguna pirueta o figura se llama especialmente difícil que hacen, le dan mucha importancia a cómo termina el desempeño, la chica tiene que caer paradita y no trastabillar y demás. Entonces, el ejecutante sabe que están mirando eso. Ahora bien, cambio la pregunta. Supongamos, ya la pregunta no es cómo califico, sino cómo ayudo a mejorar. Imagínense quién ayuda a mejorar, el entrenador. Imagínense que un entrenador le dice a la chica que haga el desempeño, la observa y después que determina
le dice, bueno, tienes 7,5 en cómo entraste a la pista, 8,3 en la pirueta, 6,5 en la sincronización, porque no fue muy buena, y 9,4 en el cierre, porque fue muy bien hecho. Y después que le da eso, le dice, bueno, mañana lo haces de nuevo. Mañana lo hace de nuevo y otra vez el entrenador le da los puntos. ¿Eso es lo que hace un entrenador? No. Los puntajes no ayudan a mejorar. La tarea del entrenador no es darle puntajes, sino darle acompañamiento, a darle devoluciones que le ayuden a darse cuenta cómo lo está haciendo y cómo lo puede mejorar. Esa es la clave. Y eso corre para todos. También para Kipchoge, mi amigo, cuando corre, el entrenador no mide el tiempo simplemente, sino que se fija cómo pone la pisada, cómo administra la energía a lo largo de la carrera, si uno empieza demasiado rápido en un maratón, después a los 30 y pico de kilómetros se queda sin glucógeno y se cae. Entonces la tarea del entrenador es acompañar y dar pistas que le ayuden al ejecutante mismo. Él tiene que darse cuenta. En educación hacemos lo contrario, actuamos como un entrenador que da puntajes. La principal manera de devolverle a los estudiantes información sobre lo que hicieron es darles una nota, o marcas de correcto y error, o un puntaje por ejercicio. Pero le damos pocas oportunidades para que se den cuenta de qué es lo que están haciendo. Entonces, esto lo traigo a cuenta para que nos demos cuenta de que hay dos funciones distintas. Una cosa es dos funciones y dos evaluaciones distintas según la finalidad. Una cosa es la evaluación que hace el jurado, que tiene como finalidad calificar para la medalla, y otra cosa es la evaluación que hace el entrenador, que tiene como finalidad ayudar a mejorar. Los docentes, y ese es parte de lo complejo de nuestra tarea, tenemos que hacer las dos funciones, nosotros, la misma persona. Tenemos que actuar como entrenadores, que acompañamos a los estudiantes, pero en determinados momentos tenemos que hacer de jurado y poner una nota que dice qué tanto el estudiante ha logrado de lo que se espera de acuerdo al currículum. Entonces, tenemos las dos funciones, eso es muy complicado de hacer. En el ejemplo que acabo de poner, las funciones están distribuidas. Una cosa es el jurado, otra cosa es el entrenador. Son tareas distintas, personas distintas. Parte de la atención nuestra es que tenemos que hacer las dos cosas. Y un problema es que cuando las dos tareas están juntas, la calificación siempre mata la evaluación formativa. Eso es inevitable. Pongo este ejemplo rápido. Yo soy profesor de filosofía inicialmente. En Uruguay hay un sistema de supervisores, como tienen aquí, el inspector lo visita a uno en el aula y se supone que el inspector viene a visitarlo a uno para orientarlo, pero al mismo tiempo el inspector pone una calificación a cada docente y esa calificación luego repercute en mi carrera cuando quiero elegir un cargo, etcétera, pasa a ser parte de mi legajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí como docente viene alguien a observarme para ayudarme a mejorar, yo no voy a tener ningún problema en mostrar mis debilidades. Es más, le voy a preguntar, le voy a decir, mirá, no sé qué hacer con este tema, no sé cómo motivarlo, cómo explicarlo, no sé qué hacer con este estudiante. Eso sí me vienen a ayudar. Ahora, si me van a calificar, y eso me va a afectar la carrera, el juego es otro. Entonces voy a tratar de no mostrar debilidades, voy a hacer la mejor clase posible. Cuando yo estudiaba profesorado, teníamos una profesora de didáctica con mucha experiencia, muy mayor, y nos señalaba así, y nos decía, muchachos, ustedes nunca escriban en el libro del profesor, que es el registro de lo que uno va enseñando, nunca escriban lo que hicieron en la última clase. ¿Por qué? Porque si viene el inspector, pueden repetir la clase que ya dieron y les va a ir mucho mejor, porque los estudiantes van a saber, van a participar
y va a ser una clase mucho más linda. O sea, ya nos daban la pista de cómo hacerle la trampa al tema de la calificación. Entonces lo que quiero decir es, cuando las dos cosas van juntas, lo que prima es la calificación porque es lo que tiene una consecuencia más directa. Lo mismo pasa con los estudiantes. Cuando aparece la nota, el resto desaparece. En Israel hicieron una investigación muy divertida. Tomaron varios cientos de estudiantes y les aplicaron una prueba de matemática en secundaria y armaron 3 grupos de docentes. A un grupo de profesores les dijeron, ustedes corrijan los trabajos y solamente pongan una nota. A cada trabajo la nota que merezca. A otro grupo de docentes le dijeron, ustedes corrijan los trabajos de sus alumnos, pero no pongan ninguna nota. Y no solo no pongan nota, no pongan comentarios valorativos, no digan está bien, está mal, está regular, me gusta, sin juicios de valor. Solamente tienen que poner preguntas o comentarios que hagan que el estudiante reflexione sobre aquellas partes donde hay problemas en su trabajo. Y a un tercer grupo de docentes le dijeron, ustedes hagan las dos cosas, pongan nota y pongan comentarios que los hagan reflexionar. Ok, hicieron eso, volvieron a los 10 días, volvieron a aplicar una prueba similar a la primera, no la misma, para ver qué había pasado con cada grupo, si habían avanzado, tenían un mejor desempeño o no. Constatación 1. Los que solo habían recibido nota estaban igual que en la primera evaluación. Segunda constatación. Los que solo habían recibido comentarios orientados a la reflexión tuvieron un mejor desempeño. Tercera constatación, la más importante de todas. ¿Qué pasó con el tercer grupo? Los que recibieron nota y comentarios. Estaban igual que los que solo habían recibido nota. ¿Por qué? Interpretación de los investigadores. ¿Qué es lo primero que mira un estudiante o cualquiera de ustedes cuando le dan un trabajo con una nota? La nota. ¿Qué es lo segundo que uno mira? La nota de los demás. Los comentarios desaparecen. Lo segundo que hacen los alumnos es compararse. Lo cual además tiene lógica por cómo trabajamos en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque el alumno no va a tener oportunidad de mejorar lo que hizo en esa prueba. Esta prueba fue sobre fracciones y la semana que viene empezamos con geometría y yo no voy a poder hacer nada para mejorar. Entonces tampoco los comentarios me sirven de mucho. Los estudiantes no son tontos. Pero eso tiene que ver con cómo concebimos la evaluación. No le damos a los estudiantes la oportunidad de mejorar. Yo siempre digo en broma que la evaluación es como un revólver con una sola bala. Te la gastas el día de la prueba y ya no tienes segunda oportunidad. Lo que hiciste allí no tiene arreglo. Moraleja, en broma, de los investigadores. Amigo docente, si va a poner una nota, no pierda tiempo en escribir comentarios, porque la mayoría de los estudiantes no los va a tener en cuenta, salvo que uno les dé oportunidades de mejorar. Lo primero es darse cuenta, entonces, que hay dos lógicas de evaluación. Una la que tiene que ver con la calificación, otra la que tiene que ver con la mejora y el aprendizaje. La que tiene que ver con la calificación es la que predomina hoy. Necesitamos ponerla en segundo plano. No estoy diciendo que desaparezca ni que no debamos calificar, pero no debemos hacerlo en forma tan continua y permanente. La evaluación formativa, la que no tiene que ver con la calificación, es como un puente entre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la enseñanza nunca asegura el aprendizaje. Yo puedo ser un excelente docente y ya sé que los estudiantes van a entender cosas distintas. La misma clase en un grupo va a funcionar de una manera y en otro grupo de otra, porque no hay una relación directa. Por eso no se debe evaluar al docente a partir de los resultados de los alumnos,
porque el resultado y el aprendizaje del alumno depende de lo que hace el docente, pero depende de lo que hace el estudiante. Si el estudiante no pone su parte, por mejor mago que sea el docente, no va a lograr aprendizaje. Pero eso no significa que no tengamos responsabilidad. Los docentes somos responsables del aprendizaje y la evaluación formativa nos permite establecer ese puente entre lo que intentamos que aprendan, lo que efectivamente están aprendiendo. Ese es el sentido de la evaluación formativa. Entonces, por eso es muy importante que el estudiante sepa lo que decíamos hoy, criterios explícitos, que sepa a dónde vamos, que se dé cuenta de dónde está, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy haciendo la gimnasia olímpica y luego qué hago para cambiar. Si el docente no sabe lo que se espera que aprenda, no se puede hacer cargo él mismo de su aprendizaje. Y mientras él no se haga cargo, no va a aprender por más zanahoria que le pongamos con las notas, salvo estudiantes excepcionalmente buenos. En este punto es muy importante distinguir tres conceptos. Una cosa es valoración, otra cosa es devolución y otra cosa es orientación. Grant Wiggins lo que dice es, los docentes tendemos a dar mucha valoración, te felicito, muy bueno, o los profes de secundaria a marcar todo lo que está mal. En general ahí tenemos culturas distintas, ¿verdad? Los de primaria todo lo valoramos positivamente, los de secundaria solemos ser más exigentes desde la disciplina. Y dice Wiggins, le damos mucha valoración y un poquito de orientación, le decimos que se esfuerce, que revise tal tema, etc. Pero la orientación, mientras el alumno no entienda cuál es el problema, no sirve de mucho. Entonces dice, la devolución es algo que te dice lo que hiciste y lo que no, y te permite realizar ajustes por ti mismo. Tiene que ser autoevidente, el estudiante tiene que darse cuenta, lo que decíamos hoy del entrenador. Y pone este ejemplo. Hay un profesor de enseñanza técnica que se llama Ralph, que da un curso de soldadura. Y le dice a los estudiantes, después que enseñó a trabajar con la soldadura, prueba de evaluación, tienen que soldar un marco en aluminio con estas características, les da un instructivo, unos requisitos y les dice, trabajen, cuando terminen ponen su nombre con un marcador y me traen el trabajo y lo depositan en la mesa. Los estudiantes trabajan, los que van terminando vienen, llegan y cuando se acercan a la mesa ven que hay una gama de cuadros de estudiantes de otros grupos, de otros años, ordenados en una gama perfecta desde los que están muy bien hechos, 90 grados, prolijitos, a en el otro extremo los que están torcidos, desprolijos, ángulos de 80 grados. Y entonces dice Wiggins, algunos alumnos llegan, miran la mesa, miran su trabajo, y algunos se dan vuelta y vuelven a su mesa a rehacer su trabajo, porque se dan cuenta que no satisface los criterios. Eso es un buen dispositivo de devolución, algo que te permite darte cuenta de la distancia entre lo que se esperaba y lo que efectivamente hiciste. Esto, reacción inmediata de cualquiera de los que estamos acá, incluido yo que soy del área de la filosofía, es muy fácil con un objeto material. ¿Cómo lo hago con una producción académica? Ok, se puede hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo emular la mesa de los cuadros de Ralph? Primero, supongamos que es un ensayo de filosofía. Los puse a trabajar sobre el existencialismo. Me gusta a mí particularmente como en filosofía. Les devuelvo sus trabajos sin nota. ¿Sí? No les pongo nota, ni siquiera comentario. Devuelvo los trabajos. Lo puedo hacer inmediatamente después que terminaron. Distribuyo 4 trabajos de otros alumnos de años anteriores de distinta calidad. Uno muy pobre, uno regular, uno que está bien logrado y uno destacado, muy bueno. Y entonces ellos no saben cuál es cuál, les digo, ordénenlos, lean estos 4 trabajos y ordénenlos de peor a mejor. ¿Cuál les parece que es el peor? ¿Cuál les sigue? ¿Cuál creen que está mejor? ¿Cuál es el mejor de todos? Ordénenlos ustedes. En equipos, trabajo en equipos de 3, 4 estudiantes. Y después que los ordenaron, les digo,
díganme por qué. Pongan por escrito, discutan entre ustedes y pongan por escrito, ¿por qué? ¿Por qué este trabajo es malo? ¿Por qué este trabajo es el mejor? Y luego, puesta en común con todo el grupo. Cada equipo presenta su trabajo. ¿Qué suele ocurrir? El modo de ordenar los trabajos es muy parecido. En general es el mismo. Los alumnos tienen, se dan cuenta, tienen olfato. Esto es bueno, esto es regular. En eso no hay diversidad. Pero donde sí hay variedad es en qué cosas se fijaron. Entonces ahí se arma una discusión interesante de qué características tiene un buen trabajo sobre el existencialismo con la consigna que yo les haya dado. Entonces se discuten los criterios, las características de un trabajo bueno, malo, etc. Y luego cada uno tiene la oportunidad de hacer una nueva versión de su trabajo partiendo de esta reflexión. Entonces, ese es un buen dispositivo de evaluación formativa, en que permite que los estudiantes se den cuenta ellos mismos de qué características tiene un buen trabajo, de cuáles son los criterios para evaluar, y luego tienen la oportunidad de mejorar su producción. Que esto es muy importante en evaluación, segundas oportunidades. Entonces, hacer este tipo, ya pensando en pistas de trabajo, evaluación para la mejora, que es el título de la conferencia. Bueno, tengo que pensar en mecanismos de devolución que ayuden a que los estudiantes se dan cuenta de qué es lo que están logrando y qué es lo que no. Tengo que dar segundas oportunidades, eso es clave, en educación casi no las damos. Yo siempre digo, en broma, en general en la vida real todos tenemos oportunidad de mejorar lo que hacemos. Hay dos casos en principio donde más vale que son los pilotos de avión y los cirujanos. Eso más vale que lo hagan bien de primera y que no se equivoquen ni hagan pruebas. Pero es muy importante esto de que haya oportunidad de rehacer y hacerlos pensar a ellos. Uno de los maestros en esta investigación que hicimos, lo que hacía era a todos los estudiantes les hacía 3 preguntas, no les ponía nota ni comentario, 3 preguntas para que pensaran sobre lo que habían hecho. También era muy bueno ese maestro. Incluso a los estudiantes que habían resuelto todo bien, les hacía preguntas para que siguieran pensando. Les decía, por ejemplo, y en este problema, si en lugar de 25 hubiesen sido 35, ¿qué pasaba? Entonces todos los estudiantes tenían trabajo cuando él devolvía los trabajos de los alumnos. Nosotros tenemos la tentación y la tendencia a marcar todo. A todo le ponemos cruces si está mal, palomitas si está bien. Un modo distinto, supongamos que estoy en ciencias o en matemáticas o en escritura y estoy analizando errores de sintaxis, de ortografía, etc. Lo que hago es, en cada trabajo, poner un número, que no es una nota ni un puntaje, es la cantidad de errores. Este texto escrito tiene 12 errores. En esta secuencia de ejercicios de matemáticas hay 3 errores. Y luego los pongo a los estudiantes a trabajar en equipo para que ellos identifiquen en cada trabajo cuáles son los errores y por qué son un error, de qué tipo son. Entonces, les estoy dando a ellos la responsabilidad de pensar. Nosotros los docentes muchas veces les ahorramos la necesidad de pensar a los estudiantes porque les damos inmediatamente nuestra valoración. Los volvemos dependientes. El estudiante escribe cualquier cosa y viene, profe, ¿esto está bien? Miralo, revisalo, no me preguntes a mí. Vos tenés que darte cuenta primero si está bien o está mal. No dependas siempre de mi opinión y de mi juicio de valor. 2 estrellas y un deseo. Esto es una técnica que usaba una profesora que consistía en que cada vez que mandaba tarea domiciliaria a la siguiente sesión, los alumnos sabían que cada uno le iba a tocar revisar el trabajo de un compañero y ponerle 2 estrellas, es decir, 2 cosas positivas, y un deseo, algo para mejorar. Lo más interesante de la experiencia fue
que los estudiantes se empezaron a preocupar de hacer la tarea y de traerla y de hacerla bien porque sabían que la iban a evaluar sus compañeros. Les preocupaba más la opinión de los compañeros que la opinión de la profesora. Semáforos. Resuelve un problema que tenemos es un modo de resolver un problema que tenemos los profes. ¿Qué hacemos en grupos diversos? Donde tenemos alumnos muy buenos, alumnos medios, alumnos que no están entendiendo nada. ¿Detenemos la clase para trabajar con los que no entienden, los demás no tienen nada que hacer? ¿O seguimos con el promedio y vamos perdiendo a 5 o 6 que sabemos que no están entendiendo? Semáforos consiste en que uno hizo un determinado trabajo, explica cómo se resolvía y los estudiantes se autocalifican a sí mismos como verde, amarillo o rojo. Verde, los que les fue bien, entendieron, no tuvieron problema. Amarillo, los que tuvieron algunas dificultades o errores. Rojos, no entendieron nada, no saben de qué está hablando el profesor. Ellos se evalúan a sí mismos. Y el paso siguiente es equipos de trabajo con amarillos. Los verdes tienen que ayudar a los amarillos a resolver aquello que no entendieron. Y yo me voy a trabajar con los rojos, con los que tienen más dificultades. Entonces, ¿esto qué tiene de bueno? Que todos tienen tarea para hacer, incluso los verdes desarrollan su comprensión porque al explicarle a un compañero lo que no entendió, uno termina entendiendo mejor las cosas. Y yo me puedo concentrar un rato en trabajar con los alumnos con más dificultades. Bueno, y hay una frase, esto es muy importante, a ver, la importancia que tienen los compañeros como recurso de aprendizaje. Hace 15 días, mi esposa es profesora de matemática, les dije, en un instituto normal, enseña a futuros maestros. Entonces me contaba, hace 2 semanas más o menos, me decía, estaba dando un tema y una alumna que no entendía. Le decía, no, profe, no entiendo. Y ella le volvía a explicar, no, profe, no entiendo. Hasta que una chica muy sencilla, un poco corpulenta, de expresión así un poco rústica, le dice, profe, ¿le puedo explicar yo? Y mi esposa le dice, a ver, Anair, dice, ¿tú le podrías explicar? Dice, sí, profe, yo puedo, pero con mis palabras. ¿Yo puedo hablar como yo hablo? No. Sí, dale, a ver. Y entonces le explica, mira, agarrás esto, acá te pasa esto, cambiás acá. Y la compañera entendió con el lenguaje de la amiga, ¿no? Y luego mi esposa dijo, bueno, ok, esto que ella te explicó, matemáticamente se dice de tal o cual manera. Pero es muy importante darse cuenta que a veces los alumnos se dan cuenta mejor de qué es lo que no entiende un compañero que nosotros mismos. Deberíamos recurrir mucho más a ello. Mi esposa ahora, en broma, cada vez que alguien no entiende algo, dice, a ver, Anair, explícale a fulanito qué es lo que no entiende. Entonces, eso nos lleva a otra cuestión que es clave. En la evaluación formativa hay 3 protagonistas, no solo el docente sí, por cierto, pero también los compañeros de clase y también el propio estudiante tiene que ser protagonista. Ahí es donde entra la coevaluación y la autoevaluación, que no es equivalente a autocalificarse o a ponerse notas unos a otros, porque a veces los profes tergiversamos la autoevaluación y decimos, pónganse nota cada uno a sí mismo, o pónganle nota al compañero. No es eso, la nota saquémosla un rato. La autoevaluación o la coevaluación implica revisar el trabajo del compañero y hacerle notar debilidades, fortalezas, sugerencias para mejorar. Eso es clave, también es clave en la evaluación docente. Los propios, lo dijo también el secretario de Educación en su presentación, los propios docentes, si nos dan espacio de trabajo colectivo entre nosotros, nos podemos ayudar mucho a mejorar. Es muy importante para promover la autoevaluación y el protagonismo, trabajar lo que se llama metacognición, ayudar al estudiante a darse cuenta de qué dificultades tiene, cómo aprende mejor, qué cosas le interesan,
qué es lo que está entendiendo y qué es lo que no, qué cosas, cómo hace cuando resuelve situaciones nuevas. Y para eso ayuda mucho tener el hábito de hacerlos pensar sobre lo que entendieron. Los docentes tenemos también un mal hábito, sobre todo en secundaria, que es que damos clase hasta que suena el timbre, y cuando suena el timbre decimos seguimos la próxima, y no cerramos la clase. Es muy importante que cada día el estudiante piense un rato, ¿qué es lo que entendí hoy? ¿Qué es lo que, algo con lo que no estoy de acuerdo? Cosas que quiero entender más. Tener algunas de estas frases, no todas, pero cada día usar alguna y pedirle a los alumnos que la completen para hacerlos pensar sobre la clase y sobre lo que aprendieron es muy importante. Pensar el tipo de preguntas es muy importante. A veces preguntamos sin darnos cuenta. Es muy distinto preguntar una definición que, por ejemplo, ¿qué es un mamífero?, a preguntar por qué un murciélago es un mamífero y un pingüino no. Cuando yo vi este ejemplo por primera vez dije, no, es al revés. Si el murciélago vuela y el pingüino camina, ¿no? Mi reacción natural es el mamífero camina y no vuela. Entonces, si a mí me preguntan qué es un mamífero, voy a repetir la definición del libro, la que explicó el profesor en clase. Si a mí me preguntan por qué un murciélago es un mamífero y un pingüino no, tengo que pensar el significado de la definición y lo que define una y otra categoría. Entonces, y ahí hay otro par de ejemplos, ¿no? ¿Por qué un cuadrado no es un trapecio? Porque un trapecio, por definición, es un cuadrilátero, tiene dos lados paralelos, pero otros dos que no lo son. Entonces, este tipo de preguntas me implican reflexión y comprensión. Muy rápido, están en el libro, las tareas que usamos mayoritariamente en nuestras clases son memorísticas y no tienen contextos plausibles. Algunos ejemplos rápidos. Lee atentamente y resolvé. Laura comió 5/9 de un chocolate y le convidó a su hermano la mitad de lo que quedaba. ¿Qué fracción del chocolate comió Laura? ¿Qué fracción comieron entre los dos? Es un esfuerzo del maestro por llevar las fracciones a la vida real o cotidiana, pero es un intento fallido porque nadie usa fracciones para repartir chocolate de esta manera. Nadie corta el chocolate en 5/9. Entonces, la situación es artificial. Esta de aquí, de México, que muestra el tema de la respuesta mecánica. Se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se hacen para cada moño? Siguiente, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y así había 6 veces la misma tarea, cambiando la cantidad de metros y la cantidad de moños. Entonces el alumno aprende mecánicamente a que tiene que agarrar 2 números, hacer una fracción, una división y dar la respuesta. Escrito de biología. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué diferencia entre el colesterol bueno y el malo? ¿Qué consecuencias tiene sobre la salud? Etcétera. A esto yo le llamo, esto para mí es un género literario nuevo o propio de la educación, que es escribir para el profesor sobre lo que el profesor ya sabe. Como tarea es aburridísima. Si yo tengo que escribir esto y tengo que repetir lo que se dijo en clase o lo que está en el libro de texto. No hay ningún desafío intelectual y el que lo va a leer es el profesor y nadie más. De nuevo, un gráfico un poquito más sofisticado, pero simplemente tengo que numerar las partes del diagrama que corresponden a distintos nombres de estructuras de la piel, epidermis, hipodermis, glándula, etc. Recordar. Prueba especial de química. Esta es terrible. Esta es terrible por lo de especial, ¿no? Porque el estudiante tiene que formular trióxido de cloro, hidróxido férrico, óxido estánico, y luego a la inversa, tiene ciertas fórmulas y tiene que ponerle nombre. Apuesto un dinerillo a que nadie en la sala que no sea profe de química puede resolver esto. El problema, si miran, por eso prueba especial.
Prueba especial, seguramente, esto es de Uruguay, quiere decir que el alumno se juega a probar o reprobar la materia con esta prueba. Entonces, ¿qué sentido tiene que un alumno repruebe química y eventualmente repruebe un grado entero y eventualmente termine yéndose de la educación media por no saber resolver estas cosas? Que se las va a olvidar si las responde bien a la semana siguiente. Entonces, tenemos que pensar más el tipo de tareas que proponemos. Esta, bueno, no la leo toda, pero esta es muy divertida porque es un caso de física de un gato que persigue a un ratón en trayectoria rectilínea y a velocidad constante. También es un intento ingenioso de llevar a la realidad las leyes de la física, pero ningún gato ni ningún ratón corren en línea recta ni a velocidad constante, y ningún físico se dedica a usar los conceptos de la física clásica para este tipo de situaciones. En todo caso, para calcular trayectorias de proyectiles o de una nave espacial, teniendo la gravedad de la Tierra en cuenta, cómo la tengo que orientar para que llegue a la órbita de la Luna, en fin. Uno podría pensar otro tipo de problemas. Entonces, lo que me interesa aquí es que vean que hay una complejidad creciente desde tareas que solo requieren recordar y reproducir lo que me enseñaron, tareas, segundo paso, que requieren utilizar o aplicar fórmulas, principios, etc. Tareas que requieren construir significado, donde ya tengo que demostrar comprensión. Tareas que requieren valorar situaciones, soluciones, tomar posición sobre problemas en situaciones conflictivas. Y tareas en las que tengo que diseñar o crear algo nuevo. Entonces, lo importante, todas son necesarias. Y las más complejas, evaluar y crear, requieren recordar y haber mecanizado ciertas cosas. El problema es que el 85% de los 8.000 registros que les dije que recogimos correspondían a las dos primeras categorías, recordar o aplicar. Muy poquitas tareas implicaban evaluar o crear. Algunas sí, voy a avanzar un poquito. Pongo dos ejemplos de tareas de docentes que son más sofisticadas. Esta, luego de una mañana de intensa lluvia, a la hora del recreo, varios alumnos quieren jugar al fútbol, pero hay un charco de agua, una cancha de hormigón. Andrés propone, ¿por qué no pedimos un lampazo? En México es un jalador para estirar el agua, para extender el agua y que se seque más rápido. Analiza la propuesta de Andrés y responde, ¿estás de acuerdo con la idea? ¿Por qué? ¿Cómo puede fundamentarse esa idea desde el punto de vista científico, utilizando los conceptos de cambio de estado, calor y temperatura? En esta tarea no se responde de memoria, el estudiante tiene que haber comprendido el significado de los cambios de estado, etc. Y no es lo mismo preguntar esto que preguntar cuáles son los estados de la materia, etcétera, etcétera. El otro ejemplo es el que propone una maestra, es un área verde donde se va a construir un centro comercial y se van a destruir la fauna del lugar y por tanto el hábitat de las especies animales. Pero al mismo tiempo se van a crear fuentes de trabajo. Entonces lo pone al estudiante en una situación conflictiva, hay conflicto de valores, necesitamos puestos de trabajo, queremos conservar el ambiente. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema que se plantea en el texto desde la perspectiva del desarrollo sustentable? ¿Qué posibles soluciones darías al problema? Explica. Entonces, aquí el estudiante tiene que valorar, en una situación donde hay conflicto de valores, tiene que tomar una posición y tiene que hacer una propuesta, tiene que proponer una solución. Por eso esta tarea corresponde a estas categorías que ponía yo de valorar y de crear. Entonces, para resumir lo que presenté hasta aquí de cómo usar la evaluación como herramienta de mejora, es muy importante, primer desafío, comunicar bien, clarificarle a los estudiantes qué es lo que esperamos, crear olfato de los estudiantes sobre qué es un buen producto. Esto de clarificar no equivale a escribir objetivos de aprendizaje, que los estudiantes suelen no entenderlos tampoco, sino a enseñarles a identificar un buen trabajo, como lo hizo Ralph
o como el ensayo sobre el existencialismo. Segundo desafío, dar más espacio a la evaluación formativa y reducir el uso de las calificaciones, no poner nota todo el tiempo, acostumbrar a los alumnos a que la nota viene después, pero primero tienen que entender qué están haciendo, qué están logrando y qué no. La evaluación como tarea de devolución, como lo que hace un entrenador. Tercer desafío, oportunidades para rehacer y mejorar los trabajos. Es muy importante constatar lo que cada alumno progresa desde su punto de partida y valorar eso, no solo el punto de llegada, sino el avance que hizo. Tampoco el esfuerzo, porque no es lo mismo progreso que esfuerzo. Es decir, lo que decía hoy, si trabajó como hormiga, se esforzó pero no logró nada y no mejoró, eso no es progreso. Pero si trabajó mucho y no llegó a lo ideal, pero mejoró, eso lo tengo que valorar. Les cuento un caso un mes y medio en un colegio primario, una escuela primaria en Montevideo, trabajando con un equipo maestra. Me decía una maestra, tengo un chico con síndrome de Down en el aula, al final de la primaria. Hizo un trabajo fantástico, cómo se motivó, todo lo que aprendió, etc. Pero hay ciertas cosas que no las puede hacer por su propia limitación. Me dice, yo creo que le tengo que poner un 10 por todo lo que hizo y por todo lo que aprendió y porque fue excelente su trabajo. Pero si le pongo un 10, el profe de secundaria, cuando lo reciba, va a pensar que sabe escribir con tal complejidad, etcétera, que es un fenómeno, y después me va a criticar cómo. Mi respuesta y mi convicción es, pues hay que ponerle el 10 y hay que explicar al lado qué cosas es capaz de hacer, por qué tiene ese 10, qué quiere decir y qué cosas no puede hacer y no las va a poder hacer nunca por determinadas dificultades. Eso es tener en cuenta el progreso a la hora de calificar. Valorar al alumno que avanzó desde su punto de partida, aunque no llegue a lo ideal. Pero sí, lo que pasa es que la nota sola, como decimos, no alcanza. Tengo que tener una descripción de lo que el alumno puede hacer, de cómo mejoró, qué trayectoria tiene y qué cosas probablemente tal vez nunca va a poder hacer. Pero tenemos que pensar más con esa lógica. Cuarto desafío, promover el protagonismo de los estudiantes, lo que ya dije, no hacer que todo pase por nosotros, usar más a los alumnos como recurso de aprendizaje para sus compañeros. Y por último, poner el contenido en situaciones auténticas, vincular el conocimiento a las situaciones propias de la vida real. Dicho esto, y cierro porque me quedan 10 minutos, quiero hacer una reflexión breve, después en la tarde vamos a tener un conversatorio con Anet Santos sobre el tema de evaluación docente, pero me interesa hacer una transferencia de estas reflexiones. Hay dos lógicas de evaluación diferentes y necesitamos las dos. Necesitamos tener evaluación formativa para los docentes, procesos de acompañamiento que les ayuden a mejorar su trabajo, que no los califiquen. Y eventualmente, por otro lado, podemos necesitar un proceso de evaluación con calificación para la carrera docente. Pero ahora vamos a ver con qué. Y tenemos que pensar cómo vincular esas dos finalidades, ¿sí? Pero evaluación no debería ser sinónimo de calificación o de sanción, sino antes que nada de oportunidades de mejora. Para eso es muy importante, así como acabo de decir, los estudiantes tienen que saber a dónde vamos, necesitamos tener una definición de qué es buena docencia, qué es buen desempeño docente. Yo, por lo que conozco del caso de México, eso faltó aquí en México. Los chilenos lo han hecho hace tiempo, Perú lo tiene desde hace poco, Canadá tiene, ahora les voy a mostrar, lo que se llama un marco de la buena enseñanza, que explicita qué entendemos por buen desempeño docente. En el caso de Chile hay 4 grandes dominios. Se analiza cómo el docente prepara la enseñanza, cómo el docente maneja el clima del aula,
cómo el docente enseña, toda la parte didáctica, qué propone, cómo evalúa, y por otro lado, las responsabilidades profesionales, cómo lleva sus registros, colabora en la institución, trabaja con sus colegas, se perfecciona. 4 grandes dominios y cada uno de ellos está desarrollado, no me extiendo. Pero es muy importante esta herramienta de explicitar qué es buena docencia. En la provincia de Ontario, en Canadá, tienen un conjunto de competencias elaborada por el propio sindicato, muy importante. Lamentablemente en nuestra región, en general, los sindicatos se enfocan demasiado en la cuestión más reivindicativa laboral. No conozco, en el caso de Chile sé que el marco para la buena enseñanza fue fruto de un acuerdo entre el sindicato y el colegio de profesores, pero hay pocos casos de sindicatos que asuman la cuestión de la responsabilidad profesional, las competencias profesionales, la ética profesional y lo expliciten. En el caso de Ontario, el sindicato docente estableció 5 grandes áreas: compromiso con los alumnos y el aprendizaje, conocimiento profesional, prácticas de enseñanza, liderazgo en la comunidad educativa, desarrollo profesional conjunto. Y cada uno de estos tiene una descripción de qué significa. Lo interesante del caso de Ontario es que esta definición elaborada por el sindicato es la que usan las autoridades para evaluar el desempeño. Pero la evaluación se hace a partir de una carpeta que el docente va elaborando a lo largo del año y de la visita al aula por parte del director de la institución. Hay todo un sistema que por razones de tiempo no me detengo. Pero es muy importante discutir y clarificar este punto, del mismo modo que es importante que los estudiantes sepan qué esperamos de ellos. Segundo, al igual que dije para los estudiantes, necesitamos en evaluación docente dejar un rato al lado las calificaciones y desarrollar dispositivos de acompañamiento. Por ejemplo, en Uruguay hay un dispositivo que se llama el referente académico. El referente es un profesor de la misma disciplina que es destacado y que sigue trabajando en aula, pero tiene 10 horas liberadas para acompañar a sus colegas. Entonces se reúne con ellos, los ayuda a planificar, los visita en el aula, todo eso solamente con la finalidad de ayudarles a mejorar, no de calificarlos. Todo lo que es filmar en video, analizar clases, visitarse unos a otros, cómo aprender a enfocarse en el aprendizaje de cada estudiante y cómo tener en cuenta a los estudiantes con dificultades dentro del aula. Todo eso debiera ser objeto de un sistema de evaluación formativa del trabajo docente. Lo tercero es que uno tiene que tener oportunidades para mejorar. Entonces aquí vuelvo al caso de Ontario. La evaluación, como les dije, está basada en una definición de competencias profesionales que hizo el sindicato. Está basada en la observación del aula por parte del director y en un portafolio de trabajos que el docente va acumulando. Con eso se hace, además de la visita al aula, una entrevista previa y una entrevista posterior donde hay un diálogo profesional. El director, hace un reporte escrito y donde no hay las calificaciones son satisfactorio, necesita mejora, insatisfactorio. Y para todos, el director tiene que establecer pautas de mejora y cada docente tiene que tener un plan anual de aprendizaje profesional para sí mismo. Entonces, el director le puede decir, de acuerdo a lo que vi y al proceso de evaluación que hicimos, tú necesitarías mejorar, no sé, tal tema en matemáticas, o necesitarías mejorar el manejo del grupo, o necesitarías mejorar tus propuestas de evaluación. Y entonces el docente se hace un plan que luego se evalúa. El docente que es bueno, que tiene buenas evaluaciones, lo evalúan cada 3 o 4 años. El que sale mal, lo vuelven a evaluar a los 6 meses. Pero esto, pensar la evaluación vinculada a oportunidades de mejora. Y por último, ya estoy cerrando y estoy en el tiempo, es muy importante toda la dimensión de trabajo colaborativo y orientado a las situaciones de enseñanza. Yo uso mucho la imagen esta del vitral para ilustrar lo que es un curso. O sea, preparar un curso es como elaborar un vitral. Un curso de cualquier materia es algo que lleva mucho tiempo. Uno lo va elaborando a lo largo de los años, lo va mejorando con mucho detalle, saca esto que no funcionó.
incorpora una idea nueva que le dio un colega, leyó algo, escuchó a Ravela en una conferencia y se me ocurrió la idea de que podría ser tal cosa. Uno lo va armando año tras año, muy de a poquito. Por eso, cambiarlo también es un proceso que lleva mucho tiempo. Uno de los grandes errores de las reformas curriculares es creer que uno escribe un currículum nuevo, lo publica y al año que viene todos los docentes van a cambiar su modo de enseñar. Jamás ocurrió eso en ninguna parte del mundo. El cambio es progresivo y tiene que partir siempre de lo que uno viene haciendo. Por eso es muy importante el espacio de trabajo colaborativo con otros y animarse a mostrar lo que uno hace. Una de las cosas que nosotros hemos descubierto es el potencial que tiene analizar las propuestas de evaluación para promover un proceso de cambio. Y cierro con un ejemplo, y con esto termino. Este es un taller que hicimos el año pasado a partir del libro en Argentina durante 4 meses, era un encuentro por mes. Entonces cada profe vino con una consigna de evaluación. Y esta que está en pantalla es la consigna de una profe que trabajaba en formación humana integral con alumnos en una villa miseria, en la población vulnerable, en la ciudad de Buenos Aires, muchachos de 16, 17 años. Y entonces la propuesta que ella trajo era esta: definir las dimensiones biológica y espiritual, dar un ejemplo de cada una, explicar qué significa que el hombre es una unidad bio-psico-socio-espiritual. Era consigna completamente abstracta para jóvenes, adolescentes de 17 años de una zona marginal. ¿Qué hicimos? Trabajamos en un taller, armamos equipitos de 3 o 4 profes, cada uno puso ahí en el grupo lo que había traído, lo discutieron y se fueron a sus casas y a sus colegios con la tarea siguiente: cada uno tenía que revisar la propuesta de los 3 colegas del equipo y enviarle una devolución por correo electrónico, por WhatsApp, diciéndole qué le había parecido interesante y qué sugerencias le hacía para mejorar. Y a partir de eso fueron intercambiando, etc. Y esta profe al final llegó a esto. Cambió esa consigna que les acabo de mostrar por esta: a cada alumno se le entrega una nota periodística de un diario titulada Nueva medición de la Universidad Católica, 2 de cada 3 chicos viven en hogares pobres, 24 de abril del 2018, el año pasado. Y la consigna es: en clase trabajamos sobre las dimensiones de la persona y el concepto de unidad bio-psico-socioespiritual. Según la nota periodística que leíste, algunos investigadores plantean ciertos criterios vinculados con alimentación, vivienda, salud y saneamiento para medir pobreza. Otros, en cambio, incluyen variables vinculadas con la educación, la estimulación emocional, intelectual y afectiva, etc. Supongamos que vos decidiste escribir una carta de lector para enviar al diario, para manifestar tu opinión sobre la nota. La carta tiene que tener estas características: desarrollar el impacto que para vos tiene la pobreza en la vida de una persona, incluyendo las dimensiones de la persona y poniendo ejemplos; exponer al menos una dificultad de medir la pobreza desde una u otra postura planteada en la nota; y explicitar argumentos que manifiesten tu postura respecto a cómo medir la pobreza teniendo en cuenta el concepto de unidad bio-psico-socio-espiritual. La carta no puede exceder los 1200 caracteres. Como pueden ver, la tarea es completamente distinta. Esta resultó mucho más relevante para los estudiantes, se motivaron mucho más, terminaron eligiendo y enviando una carta al periódico, terminaron haciendo unas conferencias tipo TED de 7 minutos en equipos para presentar a la comunidad donde vivían sobre estos temas, y quedaron mucho más enganchados. Y esto lo hizo un profe, primero partiendo de lo que ella hacía, de lo que venía haciendo, analizándolo con colegas y teniendo tiempo y espacio para pensar de otra manera. Yo creo que esto
es la pista principal en la que tenemos que pensar. Después, en la tarde, cuando veamos lo de evaluación docente en el conversatorio, vuelvo sobre el tema de que, a pesar de todo lo que dije, igual los seres humanos somos intrínsecamente contradictorios y necesitamos evaluación formativa, pero a veces necesitamos también la exigencia de una calificación o de una prueba externa que tenga consecuencias. Las dos cosas, lo que pasa es que hay que combinarlas bien. Hoy día lo que nos pasa es que nos excedemos en la calificación. Les agradezco mucho la atención y en la tarde estoy de vuelta con ustedes. Muchas gracias, Pedro, por compartir esta pequeña parte de sus grandes experiencias. Vamos a invitar al secretario de Educación para que haga entrega de reconocimiento al doctor Pedro Ravela. Le vamos a pasar el micrófono, si gusta, profesor. Pues muy buenos días todavía, doctor. El Gobierno del Estado de Baja California Sur y la Secretaría de Educación Pública otorgan el presente reconocimiento al doctor Pedro Ravela Casamayú por haber impartido la conferencia magistral Evaluación y Mejora Educativa en el marco del cuarto Foro Internacional de Educación Básica y Normal, Equidad, Inclusión y Calidad Educativa, firmada por un servidor, secretario de Educación Pública, La Paz, Baja California Sur, 5 de julio de 2019. Muchísimas gracias, doctor. Y reciba este presente, que es un libro con fotografías, esas bellezas sudcalifornianas. Y recibirá también una pintura de un artista de nosotros, de Juan, quien es nuestro muralista en escuela de tiempo completo, que viene en camino en breve. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Gracias. Por ahí debe de haber preguntas y comentarios. Les vamos a pedir que se los entreguen a las personas que nos van a apoyar y se las vamos a guardar al maestro Pedro para el conversatorio en la tarde. Entrego también el reconocimiento a la profesora Martina Camacho por habernos apoyado en toda la organización de este foro y en llevar los trabajos de esta primera conferencia magistral.